¿Te acuerdas de ese refresco que abrías en las reuniones familiares, cuando el sonido del gas escapando se mezclaba con las risas del domingo? En Monterrey, en los años 30, ese sonido tenía nombre propio: Barrilito. Surgió en 1938, cuando Casa Guajardo decidió crear un refresco de sabor completo, como decía su lema. En cada botella de vidrio retornable había más que una bebida, era una postal de un México que todavía olía a carbón encendido y carne asada. Barrilito sabía a infancia, a fiesta bajo el sol y a música norteña sonando desde una radio de válvulas. Se servía en mesas metálicas, entre platos de frijoles charros y tortillas recién hechas. En Nuevo León fue casi un símbolo de identidad, el acompañante perfecto para todo tipo de celebración. Su éxito creció tanto que intentó expandirse más allá del norte, pero nunca logró competir con gigantes como Coca-Cola o Pepsi. No era una marca global, sino una historia local embotellada. Con el paso del tiempo, las grandes cadenas dominaron los refrigeradores y Barrilito fue quedando relegado, hasta desaparecer en su forma original. Décadas después, en 2024, el nombre revivió en Estados Unidos, pero ya no era el mismo. Era otra fórmula, otro público, otro sabor. El Barrilito regio había quedado atrapado en la memoria. En el norte, todavía hay quienes conservan botellas antiguas como pequeños tesoros. Las alinean en estantes de madera o las muestran en ferias de antigüedades, como si fueran reliquias de un tiempo en el que las cosas simples tenían otro valor. Porque abrir un barrilito era más que destapar un refresco, era abrir un pedazo de historia familiar. Y cada vez que alguien encuentra una de esas botellas con la etiqueta desgastada, el recuerdo se activa, la espuma blanca, el vidrio frío, el sabor que sabía exactamente a lo que hoy ya no existe. La nostalgia por Barrilito no es solo por su sabor, sino por lo que representaba, una época donde cada región tenía su propio orgullo, donde los refrescos eran una extensión del lugar. Barrilito fue eso, un reflejo de la tierra y su gente, un testimonio líquido de cómo el norte de México supo embotellar su identidad en una simple bebida. Pero mientras el norte tenía su barrilito, el sur escondía otro tesoro que hacía de cada Navidad una celebración única. En Yucatán, el sonido del descorche no anunciaba un refresco cualquiera. Era la señal de que algo sagrado estaba por comenzar. Sidra Pino no era solo una bebida, era un ritual. En la Mérida del siglo XIX, cuando la península todavía respiraba al ritmo del Enequén y los patios olían a guayaba madura, nació una embotelladora que acabaría marcando la identidad del sur. Durante generaciones, Sidra Pino fue el centro de las fiestas decembrinas. En cada mesa, junto al pavor relleno y los buñuelos, brillaba esa botella verde con etiqueta dorada. Sin ella, la Navidad no estaba completa. Los niños la esperaban con ansiedad, los adultos la servían con respeto. Su burbuja fina y su dulzura exacta la hacían perfecta para brindar en familia. Pero más allá del sabor, Sidra Pino era un símbolo. Representaba el orgullo de una tierra que hacía las cosas a su manera. No necesitaba la validación de las marcas nacionales, porque su nombre bastaba para llenar una mesa de alegría. Con el tiempo, aquella empresa familiar enfrentó crisis, huelgas y la inevitable presión de los gigantes industriales. En 2011 cerró definitivamente sus puertas. Quedaron las botellas vacías, las etiquetas que amarillaron con el sol y un eco que todavía flota en el aire yucateco. Más al suroeste, en Oaxaca, otro sabor también construyó pertenencia: Refrescos Rey. Su logotipo, un escudo coronado y simple, parecía prometer algo noble. Y lo cumplía. Nacido en los años 40, fue durante décadas el acompañante del mole, los tamales y las comidas de fonda. Era un refresco honesto, sin pretensiones, servido en botellas retornables que costaban menos que las grandes marcas. Su sabor a manzana, naranja o cola llenaba las comidas del pueblo con una dulzura familiar, doméstica, como hecha en casa. En los 60 y 70, Refrescos Rey dominó las mesas oaxaqueñas. Era barato, era nuestro, era suficiente. Pero el avance de las embotelladoras nacionales lo fue arrinconando poco a poco. Para los 80, ya era un fantasma. Hoy, sus botellas se venden en ferias y colecciones como testigos silenciosos de otra época. Sidra Pino y Refrescos Rey representan la raíz emocional del sur, la bebida como herencia, como identidad. No eran productos, eran costumbres que se bebían. Porque en el fondo, cada sorbo era una manera de decir: aquí estamos, con orgullo y sin prisa, bajo el sol que dora los patios de Yucatán y las calles empedradas de Oaxaca. Pero si el sur embotelló la tradición, el centro de México guardaba el sabor del barrio, ese que sabía a infancia y feria escolar. Había un tiempo en el que cada tiendita tenía su propio sonido, el tintinear del vidrio, el burbujeo al abrir una botella, el eco de una infancia que olía a frituras y sol. En Morelos, ese sonido tenía nombre propio: Casera. No necesitaba jingles ni anuncios de televisión. Su fama nacía de lo cotidiano, de los vasos de plástico llenos de espuma en las fiestas escolares y las ferias de pueblo. Las etiquetas de colores vivos, la tipografía alegre, la sensación de algo sencillo pero honesto. Casera era exactamente eso, un sabor hogareño, ligero, accesible. Los niños corrían descalzos por la plaza con una botella sudando entre las manos. Los adultos la servían con hielo en reuniones familiares. No era la más glamorosa, pero sí la más cercana. Mientras Coca-Cola llenaba los comerciales, Casera llenaba las memorias. En los 70 y 80, fue parte del paisaje sentimental de Morelos. Luego, lentamente, fue desapareciendo.
Las grandes embotelladoras la desplazaron, las botellas retornables se extinguieron y lo que antes era símbolo de cercanía se convirtió en pieza de colección. Hoy, encontrar una botella de casera es como abrir un baúl de recuerdos, una cápsula del tiempo que todavía guarda el aroma a infancia y cemento caliente. Más al oriente, en Minatitlán, Veracruz, otro refresco vivía una historia parecida, Super Jara. Creado por una familia local, era el orgullo del sur veracruzano. Las botellas retornables brillaban bajo el sol de los mercados y el refresco acompañaba los pasteles de betún y las garnachas callejeras. En los bailes de barrio, entre cumbias y carcajadas, Super Jara se mezclaba con la música, con el calor, con el alma del lugar. Costaba poco, sabía mucho. Era la definición perfecta del sabor regional, simple, sincero, inconfundible. Pero el tiempo no perdona. Cuando llegaron las grandes distribuidoras, Super Jara fue desapareciendo hasta convertirse en recuerdo. Y en Puebla, la historia se repetía con otro nombre, OK. Un refresco tan corto como inolvidable. Nacido a fines de los 50, sus botellas transparentes con etiquetas de colores intensos alegraban las fondas, los cines y los cumpleaños. Los niños coleccionaban las corcholatas como si fueran monedas de oro. Sus sabores de naranja, toronja y limón eran básicos en cada mesa. Pero la marea industrial también se lo llevó. Hoy, solo quedan esas botellas cilíndricas como testigos de un México donde cada barrio tenía su propio refresco. Casera, Super Jara, OK. 3 nombres distintos para una misma emoción, la del sabor de barrio. Esa dulzura humilde que no venía en campañas globales, sino en los recuerdos de quien creció compartiendo una botella fría después de correr bajo el sol. Pero mientras el barrio desaparecía entre burbujas y recuerdos, una marca nacional lograba algo imposible, convertirse en orgullo de todo un país. Hubo una época en la que México se miró al espejo y descubrió que podía embotellar su propio orgullo. Fue en 1950 cuando nació Jarritos, una marca que rompió las reglas y cambió para siempre la historia del refresco nacional. En un mercado dominado por la cola oscura y los anuncios extranjeros, Jarritos ofreció algo distinto: color, sabor y autenticidad. Tamarindo, jamaica, mandarina, guayaba, piña, una paleta tropical que convertía cada botella en una celebración. Las mesas mexicanas se llenaron de tonos naranjas, rojos y verdes. Era el sabor de casa, el sabor de lo nuestro. Las botellas de vidrio estilizadas, con su cuello largo y sus etiquetas brillantes, eran inconfundibles. Cada una parecía guardar un pedazo de fruta recién cortada. Jarritos fue el acompañante inseparable de los tacos, las comidas familiares, los días de campo. En los 80 y 90, no había fiesta sin una caja de botellas de colores sobre el mantel. Pero incluso las leyendas cambian. Con el tiempo, algunos de sus sabores más queridos, el tamarindo, la jamaica, fueron desapareciendo de las tiendas mexicanas. Sobrevivieron en Estados Unidos, convertidos en nostalgia exportada. En México, quedaron los recuerdos, el sabor ácido y dulce a la vez, las manos pegajosas, el burbujeo suave que sabía a infancia. Y si Jarritos representaba la frescura nacional, Titán fue la fuerza de la provincia. Nacido en Puebla en 1951, su nombre lo decía todo: grandeza. Su botella de vidrio retornable, su etiqueta robusta y su gama de sabores, naranja, toronja, mandarina, uva, manzana, convirtieron cada trago en un golpe de energía. Durante los 70 y 80, Titán era el rey de los partidos de fútbol llanero y de las fiestas familiares. Su presencia en las mesas era símbolo de orgullo local. Pero la fuerza del Titán también se apagó. Las fábricas regionales comenzaron a cerrar, las botellas se reemplazaron por plástico y el sabor original se diluyó en nuevas fórmulas. Hoy el nombre sobrevive, pero su esencia pertenece al pasado. Jarritos y Titán fueron más que refrescos. Fueron banderas. Una prueba de que México podía crear productos que compitieran con los gigantes sin perder el alma. Y aunque el tiempo los transformó, cada botella antigua sigue brillando como testimonio de una época en la que lo nacional también sabía a triunfo. Pero mientras los íconos luchaban por sobrevivir, en distintas regiones nacían sabores imposibles de olvidar, refrescos que solo existieron en un punto exacto del mapa. Hay sabores que no viajan, que pertenecen a un lugar como si fueran parte de su aire. En Querétaro, durante los años 70, hubo un refresco que llevaba la fuerza en el nombre: Sansón. En una época donde aún no existían las bebidas energéticas, Sansón prometía vigor y vitalidad. Su botella de vidrio grueso parecía hecha para resistir cualquier caída, y sus etiquetas brillantes anunciaban poder en letras grandes. Era la bebida de los jóvenes, la que se compartía en fiestas populares, en los puestos de hamburguesas y en las ferias donde la música ranchera se mezclaba con el olor a maíz tostado. En cada sorbo había una ilusión: sentir la energía de un héroe bíblico embotellado. Pero la fuerza de Sansón no alcanzó para resistir el paso del tiempo. Su distribución fue limitada y, sin el respaldo de una gran compañía, desapareció lentamente, dejando solo su nombre como un eco de lo que alguna vez quiso ser. En el noroeste, en Culiacán, Sinaloa, el refresco que marcó a los 80 tenía un nombre corto, moderno, casi juguetón: Exe. Era el refresco de los recreos, de las fiestas de barrio, de los jóvenes que querían algo propio. Sus botellas de 300 mililitros eran ligeras, fáciles de sostener, y sus colores, rojo, verde, amarillo, decoraban los refrigeradores de las tienditas escolares. Costaba poco, sabía dulce, y tenía esa chispa exacta que convertía un día cualquiera en algo especial. Los niños lo elegían no solo por el sabor, sino porque era de aquí, no de una marca lejana.
Pero la modernidad industrial fue implacable. Exe fue desapareciendo de los anaqueles, sustituido por productos más baratos, más estandarizados. Hoy, quienes lo probaron todavía recuerdan ese gas efervescente que sabía a tardes de calor y risas de patio escolar. Y en distintos rincones del país, entre los 70 y 80, otra marca llenó las canchas de fútbol y las kermeses con su nombre de optimismo, Premio. Cada botella era eso, un pequeño premio cotidiano. No necesitaba campañas publicitarias, bastaba con su presencia en las hileras de las tienditas. Su sabor era simple, su precio accesible, y su identidad profundamente popular. En las rifas escolares, los niños soñaban con ganar una botella fría, como si fuera un trofeo. Sansón, Exe y Premio no alcanzaron la gloria de las grandes marcas, pero representaron lo que hoy se extraña, el sabor local, la autenticidad. No eran productos pensados para conquistar el mundo, sino para acompañar la vida diaria. Por eso su ausencia duele más, porque cuando desaparecieron, se llevaron con ellos un pedazo de comunidad. Y mientras esos sabores quedaban atrapados en la memoria, surgían refrescos que intentaron capturar algo nuevo, la juventud, la modernidad y la emoción de los años 90. A finales de los 90, México vivía una nueva era. Los centros comerciales, las mochilas transparentes y la música pop dominaban las calles. Fue en ese ambiente donde apareció un refresco que parecía hecho para la nueva generación, Manzana Lift. Su sabor era distinto, un punto medio entre lo dulce y lo ácido, con un toque fresco que se quedaba en la lengua. Coca-Cola lo lanzó en 1999, y sin quererlo, creó un símbolo de toda una juventud. En los recreos escolares, los vasos de plástico con hielo y Lift se convirtieron en parte del paisaje. En los cines, en los partidos entre amigos, en los viajes de carretera, siempre había una botella verde que brillaba bajo el sol. Su presentación en vidrio retornable era la favorita, ligera, elegante y refrescante. Lift no solo era una bebida, era un estado de ánimo. Representaba la sensación de algo moderno, rápido, brillante, pero como toda época dorada, también tuvo un final. En 2022, Coca-Cola México anunció su retiro del mercado. El argumento fue simple, dejar espacio a Sidral Mundet. Para muchos, sin embargo, fue una despedida triste. Manzana Lift había marcado una generación que creció entre cambios tecnológicos y una nostalgia que ahora sabe a sabor perdido. Pero antes de Lift, ya había existido otro nombre que llenaba los refrigeradores con alegría, Lulú. Creada por la cooperativa Pascual a mediados del siglo XX, Lulú fue el alma de los cumpleaños, las ferias y los fines de semana familiares. Sus sabores de fresa, piña y manzana eran dulces, ligeros y perfectos para los niños. La botella de vidrio pequeña, con su etiqueta colorida, era un ícono que muchos aún pueden visualizar al cerrar los ojos. En los 80 y 90, no había celebración sin una caja roja de Pascual. Lulú era más que un refresco, era un símbolo de convivencia, de comunidad. Aunque hoy el nombre sigue existiendo en versiones modernas, aquel formato clásico, de vidrio y espuma ligera, pertenece al pasado. Su dulzura se quedó grabada en los recuerdos, en esas tardes de verano donde bastaba una botella fría para ser feliz. Manzana Lift y Lulú compartieron algo esencial, fueron la chispa emocional de su tiempo. Una para los jóvenes que soñaban con el futuro, otra para los niños que todavía creían que el sabor dulce duraría para siempre. En el fondo, ambas demostraron que el verdadero poder de un refresco no está en su fórmula, sino en la gente que lo hace parte de su historia. Pero aún quedaban bebidas que sobrevivían a la modernidad, pequeñas leyendas que lograron desafiar el olvido y seguir vivas en la memoria colectiva. Hay recuerdos que huelen a pastel de betún, a piñata recién explotada, a globos metálicos colgando del techo. Y entre todos esos recuerdos hay una botella corta, redonda y transparente, Chaparritas el Naranjo. En 1937 nació la idea, 10 años después, en 1947, esa bebida sin gas se convirtió en parte inseparable de las fiestas infantiles mexicanas. Era la primera bebida sin burbujas producida en el país, un invento que marcaría a generaciones. Su botella de 255 mililitros era inconfundible, robusta, pesada, con una etiqueta brillante que reflejaba la luz como si guardara dentro el mismo sol de la tarde. Las chaparritas eran sinónimo de celebración. Naranja, piña, uva, cada sabor tenía una emoción distinta. En los 70 y 80 no había cumpleaños completos sin ellas. Bastaba ver la caja llegar para saber que la fiesta estaba por empezar. Los niños las abrían con ambas manos y el primer trago era pura felicidad líquida. No hacía falta gas, ni campañas publicitarias, bastaba la costumbre. Con el tiempo, su distribución se redujo, las botellas de vidrio desaparecieron y las nuevas generaciones comenzaron a olvidarlas. Pero para quienes las conocieron, una chaparrita sigue siendo sinónimo de infancia, de inocencia, de un México donde las cosas simples sabían mejor. En cambio, el brillo de los años 80 trajo otra estrella, Orange Crush. Era la rival directa de Fanta, pero para muchos, su sabor cítrico, más ácido y natural, era insuperable. Su etiqueta naranja intensa, su espuma chispeante y el olor fresco a cáscara recién exprimida la convirtieron en un clásico. En cada reunión familiar, en los restaurantes de comida corrida o en los cines, una botella de Orange Crush era casi obligatoria. Su burbujeo anunciaba alegría. Durante los 80 y 90, competía de tú a tú con las grandes marcas, para muchos, la superaba.
Pero el mercado cambió. Las licencias se reestructuraron y su distribución nacional se diluyó. Hoy, Orange Crush sigue existiendo bajo la marca Peñafiel, pero ya no tiene la misma presencia. Es una sombra del ícono que fue. En los recuerdos, sin embargo, sigue brillando. Cada botella antigua que aparece en un mercado de antigüedades trae de vuelta el aroma de la niñez, el gusto chispeante de una época más luminosa. Chaparritas y Orange Crush fueron los refrescos del barrio, los que hacían comunidad, los que convertían un día cualquiera en una celebración. Eran la chispa que unía generaciones, el sabor que no necesitaba marketing, solo una mesa llena de gente y un motivo para brindar. Pero incluso en ese universo de nostalgia y color, existía una historia misteriosa, un nombre que confundió a todo México y que todavía genera debate hasta hoy. Entre todas las botellas olvidadas del pasado mexicano, hay una que parece una broma, un error de la memoria colectiva, algo tan improbable que muchos dudan que haya existido. Se llamaba Bimbo. Sí, igual que la panificadora de panés y pastelitos, pero sin relación alguna. Era un refresco auténtico, fabricado en Monterrey durante los años 50 por una empresa llamada Refrescos Nacionales. Su diseño era sencillo, botellas de vidrio, etiquetas de colores vivos y un logotipo escrito con la misma inocencia de la época. Sus sabores eran básicos, naranja, limón y cola, pero tenían ese toque artesanal que convertía cada trago en una experiencia familiar. Durante un tiempo, el refresco Bimbo se vendió en tienditas y ferias locales. No tenía grandes campañas ni distribución nacional, pero logró algo más poderoso, sembrar una duda que décadas después seguiría viva. Cuando alguien encuentra una de esas botellas antiguas en un mercado de antigüedades o en una colección, la reacción es siempre la misma, sorpresa. Bimbo tuvo refrescos. La pregunta viaja como un susurro, entre la nostalgia y el mito. Lo curioso es que no hay registros publicitarios masivos, ni comerciales de televisión, ni anuncios en revistas. Solo las botellas existen, con su vidrio grueso y sus etiquetas medio descoloridas. Parecen provenir de un universo paralelo, uno donde el logo de Bimbo no estaba en un pan, sino en una bebida gaseosa. Para los coleccionistas, encontrar una es casi un milagro, la prueba tangible de un pasado que la historia oficial olvidó. El misterio del refresco Bimbo va más allá del producto. Es un espejo de cómo recordamos. Cada botella hallada reabre el mismo debate, ¿fue real o solo un rumor? Y esa duda, precisamente, es lo que lo mantiene vivo. Porque en el fondo, el refresco Bimbo representa algo más profundo, la memoria borrosa de un México que ya no existe, un país de fábricas familiares, de vidrio retornable y sabores propios. Un tiempo donde cada ciudad tenía su bebida, su orgullo, su historia. Y aunque hoy solo quede el mito, esa botella vacía sigue conteniendo algo, el espíritu de una época en la que abrir un refresco era también abrir un recuerdo. Porque al final, todos estos sabores que se fueron no desaparecieron del todo, siguen ahí, burbujeando en la memoria de quienes los probaron, esperando a ser contados una vez más. México siempre ha tenido un don para embotellar emociones. No importa si se trata de un refresco de Monterrey o una sidra yucateca, cada uno guardaba una historia, una familia, una esquina de la memoria. Barrilito, Sidra Pino, Rey, Casera, Jarritos, Titán, Sansón, Exe, Lulú, Lift, Chaparritas, Orange Crush, nombres distintos, pero unidos por el mismo destino, desaparecer del mapa y permanecer en el corazón. Cada botella era una cápsula del tiempo. No solo contenía gas o sabor, contenía el sonido de las risas, el peso del calor de mediodía, la textura de un mantel de plástico, la sensación de abrir algo que siempre estaba ahí. Por eso, cuando desaparecieron, no solo se fueron los refrescos. Se fueron las sobremesas, los colores de las etiquetas, las tardes lentas en la tiendita del barrio. A veces la nostalgia llega disfrazada de objeto, una botella vacía, una corcholata vieja, una etiqueta amarillenta. Pero lo que realmente duele no es perder el objeto, sino el momento que representaba. Aquellos refrescos eran la evidencia líquida de que las cosas simples también podían ser eternas. Y aunque hoy los refrigeradores estén llenos de marcas globales, nada podrá reemplazar ese sabor de lo nuestro, el sabor que se hacía cerca, que hablaba como nosotros, que sabía al país que fuimos. El misterio de Bimbo, las burbujas de Jarritos, la dulzura de Lulú o la toronja de Titán son, en realidad, fragmentos de una misma historia, la de un México que fabricaba identidad en vidrio retornable. Puede que muchas de esas marcas hayan desaparecido, pero su espíritu sigue vivo cada vez que alguien recuerda su sabor, o encuentra una botella vieja en un mercado y sonríe con incredulidad. Porque recordar también refresca. Y quizás, en algún refrigerador olvidado, en algún taller o garaje lleno de polvo, aún exista una botella cerrada, esperando que alguien la abra para que el pasado vuelva a hacer efervescencia por un instante.